Mixpancinco, Toignihuanuxti, Acuali Xiguala, Oxepa, Nica, Nipanini, Quillantli, Mexico, Tenochtitlan, Hueyaltepec, Nano, Toca, Tonalcuepa, Adriano y Huipanican. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en la Mexico, Tenochtitlan, Hueyictuali, en lo que son los 700 años, en el marco de los 700 años de la fundación de nuestra ciudad. Y pues ahora, para conmemorar este gran momento, nos encontramos aquí con nuestro Temachtiani Xoconostle Gomora, que pues viene acompañando, realizando una gran batalla y que nos comparte aquí su saber, su experiencia para irle dando fuerza, contenido a todo este movimiento y lograr otra vez pues que México se restaure, la restauración de nuestra nación como alguna vez lo fue y más grande todavía. Pues muchísimas gracias, abuelo Xoconostle Gomora. No sé si nos gusta platicar un poco de usted, quién es, para conocerlo un poquito, para los que no lo conocemos. Bueno, pues sí, muchas gracias por la invitación. Como dijiste, mi nombre es Xoconostle Gomora. Yo me dedico desde hace 40 años a tratar de hacer cosas imposibles, en Europa principalmente, pero por 47 países, tratando de que regrese a México la corona de Moctezuma, mal llamada Penacho. Esa corona se encuentra en Austria desde 1524 y es tiempo de que regrese a casa, donde debe de estar. Allá en Europa creían, siempre habían dicho que era un gorro por muchos cientos de años. Luego dijeron que era una capa, después dijeron que era una falda y ahora lo llaman penacho. Como muchos mexicanos que no conocen la historia, también lo siguen llamando penacho. El penacho es algo para adornar el cabello o la cabeza, mientras que esta corona es toda una corona real, superando a cualquier corona de cualquier rey europeo o incluso al mismísimo emperador europeo. ¿Y por qué? Porque esta corona representa el poder político, el poder económico, el poder social y principalmente el poder espiritual. Entonces, sin pensarlo, definitivamente es similar a la mitad del Papa. La mitad del Papa, así de grande, o visto de otra forma, es similar a la banda presidencial que se utiliza aquí en México. Entonces, cuando regrese a este país sagrado, ¿verdad? Vamos a conocer más nuestras raíces, vamos a tener más dignidad, vamos a tener más orgullo y precisamente por ello va a empezar a nacer un nuevo sol. Porque el sol anterior, cuando llegaron los invasores españoles, se dedicaron a destruir, a matar, a masacrar, a esclavizar, a violar, entre otras muchas cosas, se ha perdido y nos han hecho españoles nacidos en México. Por eso es que nos obligaron a hablar el mexicano, el español. ¿Por qué hablamos español? Somos mexicanos. ¿Por qué nos vestimos como españoles? ¿Por qué comemos como españoles? ¿O nuestras casas parecen como España? O sea, somos unos españoles de segunda categoría. Claro que tenemos en nuestra sangre sangre europea, no lo podemos negar, pero también tenemos sangre de aquí. La sangre europea, en su inmensa mayoría, fue hecha por violaciones. Entonces, por ello, yo, como mexicano, no estoy contento de tener esa sangre europea. La quisiera sacar de mí total y absolutamente, pero no lo puedo hacer y eso lo reconozco. Mas, sin embargo, soy mexica también. Tengo una parte mexica y esta parte mexica me clama, me llama a conocer lo nuestro y a darle fuerza a todos aquellos que escuchan para que ellos mismos reconozcan esas raíces y sepan sus orígenes, porque el que no sabe de dónde viene, menos sabe hacia dónde va, y si no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, qué caramba se está haciendo en este mundo. Está únicamente existiendo, pero no viviendo realmente. No es lo mismo existir que vivir plenamente la vida. Por ello es que México tiene actualmente tantos y tantos problemas, porque ya no respetamos nuestras culturas, no las conocemos. Es más, la mayoría de mexicanos ni siquiera sabe lo que significa la palabra México. No se dice México, es México. Y tiene un apellido, se llama Mexico Tenochtitlan. Entonces somos mexicas, pues de aquí de la ciudad, de unos ciertos lugares, y también somos tenochcas, porque somos nacidos aquí en Tenochtitlan. Sin embargo, es muy importante, increíblemente importante, que conozcamos nuestras propias culturas. Y lo que conocemos, en la inmensa mayoría, es una historia escrita por los invasores. Una historia en donde ellos, por ser blancos, dicen que los llamaban dioses. Eso es una tontería, una barbarie, una estupidez, es totalmente ilógico, absurdo. Pero aquí había gente más blanca que los mismos blancos españoles. ¿Y cuáles eran ellos? Los albinos.
los albinos, ellos siempre existieron antes de la llegada de esos bárbaros invasores procedentes de Europa. Muy bien, pues efectivamente el abuelo nos está hablando de los símbolos, la importancia de los símbolos dentro de esta reestructuración. Cabe mencionar también que pues el abuelo ha sido durante varias décadas, más de 4 décadas, dentro de este movimiento. A él le tocó pues justamente cuando ser danzante era ilegal, cuando todavía les mandaban a los policías y el ejército, y le tocó ser esta primera fila de choque que tuvo que enfrentarse a esa antigua generación que efectivamente no tenía ni una apertura ni absolutamente nada con los mexicas. Entonces hay que reconocer esa punta de flecha. Ahora los esfuerzos están en continuar esa punta de flecha, en continuar hacia la parte de atrás para darle profundidad, para darle el cuerpo a esa flecha. Entonces no sé si nos pueda platicar un poco de por qué quiso iniciar con el Copil y Quetzali y no con alguna otra pieza. ¿En qué radica la importancia del Copil y Quetzali? Mira, mi profesión es el guía de turistas. Yo hablo 4 idiomas, gano muy bien, en euros, miles y miles de pesos. Pero yo decía, ¿por qué gano yo tanto? Y porque hay gente que se está muriendo de hambre en México. ¿Por qué es que hay sueldos tan grandes y hay gente que se está muriendo de hambre o que no tiene absolutamente ni lo suficiente para darle de comer a su familia? Entonces yo quise hacer algo para que México estuviera mejor. Y eso se puede hacer solamente por medio de la política, pero en la política muy alta. Yo no soy hipócrita, por lo tanto no me meto en la política, por lo menos no mucho. Ahora, por medio del dinero, yo aprendí desde pequeño que aunque el dinero es muy importante, no es lo más importante en la vida. Entonces no me interesa realmente, aunque lo busco, claro, pues tengo que vivir de algo, pero no es tan interesante. Pero hay una tercera cosa, y eso es precisamente la cultura. La cultura es lo único, según yo, que nos puede salvar de que salgamos de la situación en la cual estamos. Desde mi infancia, yo nunca estuve contento con este México maravilloso y fantástico, en donde la mujer no es respetada, el anciano no es respetado, en donde no hay plazas para poder trabajar, entre otras muchísimas cosas más. Y entonces por eso dije, ¿qué puedo yo hacer para que este país esté mejor? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi trayectoria? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué puedo hacer yo para que México esté mejor? Y pues qué mejor que regresar a algo tan sagrado, tan importante de Europa a nuestro país. Nuestros problemas comenzaron exactamente cuando llegaron los europeos. Y nuestros problemas pueden empezar a terminar cuando algo muy importante regrese de Europa para acá. Esta corona, dicen los austriacos, que cuesta 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos, es única en el mundo. Y esta corona es el máximo objeto para ellos, según, que tienen allí en Viena, en el museo. Pero para nosotros es algo que nos haría despertar completamente y que nos volviera a unificar, porque hay mucha gente que está totalmente desunida en México, maravilloso. Entonces, ya tengo 40 años en esto, no ha sido nada fácil, ha costado muchísimo. Imagínense ponerse al tú por tú con la policía en Austria, ya he estado en la cárcel varias ocasiones, en Inglaterra, en Francia, en la antigua Yugoslavia, en Austria, en Alemania. No, pero nunca por hacer ninguna cosa mal hecha, siempre por decirles, devuélvanos lo que se robaron, devuélvanos lo que es nuestro, en su idioma y en su país, ¿cómo no? Entonces me he llevado a 500 mexicanos pagando todos los boletos, los pasajes, la comida, la estadía, o sea, híjole, billete cantidad. Y ese billete lo he sacado yo por medio de préstamos, porque los mexicanos, el gobierno de México, infortunadamente, jamás me han ayudado. No me han ayudado, yo siempre les he dicho que me apoyen, que me ayuden, pero no lo han hecho. Entonces yo continúo con esto adelante bajo mi propio punto de vista, bajo personas que conozco, que me dan préstamos, pero todos pagando muchos réditos, entre otras muchas cosas. Entonces, esto de la corona está muy propenso a que suceda, a que la regresen. Cuando nosotros fuimos allá, dijeron que no la regresaban porque tenían que regresar muchos otros objetos. Después, como la hicimos muy famosa, porque siempre hablo con la prensa a nivel mundial, y haciendo muchas conferencias de prensa en muchos países distintos, pude lograr que el museo se interesara en esa corona. Entonces la cambió a una vitrina especial, y cuando ya logré que 2 partidos políticos austriacos hicieran
4 puntos de acuerdo en el Parlamento de Viena para devolver esta corona a México. Se hablaba mucho sobre esa devolución en el Parlamento austriaco. Entonces ellos idearon un plan y dijeron: la corona no la podemos devolver a México porque se va a destruir por el camino, ya es muy grande. Eso fue una excusa barata, porque las momias tienen miles de años y las transportan de países a otros, en avión, en transporte por tierra, etc. Entonces mintieron, pero he logrado, después de mucho tiempo, el que haya encontrado una científica 100% conocedora de lo que hacía, alemana, de Berlín, en donde hemos hecho una caja totalmente diseñada para el transporte sin que le suceda absolutamente nada a la corona. Entonces ya no tienen este pretexto de por qué no la devuelven. Entonces ahora en septiembre voy a estar en Austria haciendo marchas, mítines y hablando con políticos y muchas otras cosas más para lograr que finalmente regrese a casa. Y como ya puede ser de vuelta, entonces ahora ¿qué excusa van a poner? Muy bien.